Buenos días chicos. ¿Todos me logran escuchar? Sí, profesor, buen día, se escucha. Ya, bien señorita, gracias. Ya, vamos a comenzar entonces chicos a compartir. Muchas gracias. Vamos a comenzar a compartir. Ya. Muy bien. Ya estamos en la semana número 4. En esta semana vamos a ver el tema de circunferencia y identidades de un ángulo hasta llegar a identidades de ángulo compuesto. O sea, vamos a trabajar 3 temas. Ya. Repito, hoy día vamos a trabajar 3 unidades. Circunferencia trigonométrica, luego veremos identidades de una variable y vamos a terminar con las identidades de ángulo compuesto. Y primero vamos a trabajar con el tema de circunferencia trigonométrica. Ya. Empezamos definiendo lo que es una circunferencia trigonométrica, ¿no? Miren acá. En la pantalla podemos observar los dos ejes, el eje X con el eje Y. En el origen de coordenadas, este punto donde está el láser es el origen de coordenadas. Ahí voy a ubicar el centro de la circunferencia. Y el radio vale 1. Y voy a trazar mi circunferencia. A esa circunferencia, ¿cómo se le va a llamar? Circunferencia trigonométrica. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es una circunferencia trigonométrica entonces? Es aquella circunferencia cuyo centro está en el origen y cuyo radio vale 1. ¿Sí? Esa es la circunferencia trigonométrica. ¿Ya? Su centro está en el origen y el radio vale 1. ¿Cómo yo identifico a una circunferencia trigonométrica? Con esta característica. Si yo veo una flechita que dice C.T, ¿qué significa C.T? Significa circunferencia trigonométrica. Circunferencia trigonométrica. ¿Está bien? Muy bien. Luego tenemos aquí otra forma de identificar a una circunferencia trigonométrica. Una flechita y colocando la ecuación. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia trigonométrica? La siguiente. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Entonces, cada vez que yo vea una circunferencia con una flechita y esta ecuación, X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, entonces esta circunferencia se llamará circunferencia trigonométrica. ¿Ya? Como pueden notar, en esta circunferencia hay 4 puntos que sobresalen, que son el punto A, el punto B, el punto A' y el punto B'. ¿De acuerdo? Vamos a colocar aquí entonces los elementos. El punto de la derecha se llama origen de arcos. Se le llama así porque en este punto se originan los arcos. O sea, en este punto empiezan los arcos. Los arcos. Cuando yo digo arco, me estoy refiriendo a una parte de la circunferencia, ¿no? Tu profesor de geometría te ha dicho, si yo tengo una circunferencia y tomo una parte, a esa partecita, ¿cómo se le llama? Arco. Entonces, al punto A se le llama origen de arcos porque en este punto van a empezar los arcos, van a empezar a girar los arcos. Podría girar en sentido antihorario, o sea, en contra del reloj, sentido antihorario. O también podría girar en sentido horario, o sea, igual al reloj. Pero lo importante es que empiecen a girar siempre en el punto A. Por eso al punto A se le llama origen de arcos. Luego tenemos al punto B, el punto de arriba. ¿Cómo se llama el punto B? Se llama origen de complementos. El punto de arriba, el punto B, se llama origen de complementos. El punto de la izquierda se llamará origen de suplementos. Repito, el punto de la izquierda se llama origen de suplementos. Y el punto de abajo no tiene nombre, no le han dado un nombre, ¿no? El punto de abajo no tiene nombre, no le han dado un nombre a ese punto. ¿Ya?
Muy bien. Muy bien. Ahora, un dato bastante importante es lo siguiente. Miren, esto seguramente lo han visto en su curso de álgebra. Observen aquí. Esto estoy seguro que lo han visto en su curso de álgebra. Si yo tengo una gráfica, cualquier curva, le voy a llamar y igual f de x. Y igual f de x. ¿Ya? Y igual f de x. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Y igual f de x. ¿Ya? Muy bien. Y yo te digo que por aquí hay un puntito. Si yo te dijera que por aquí hay un puntito, le voy a llamar puntito P, cuyas coordenadas son A y B. Entonces, si el punto P pertenece a la gráfica, a esta gráfica, entonces lo que yo tengo que hacer es reemplazar los valores en la ecuación. Chicos, esta es la ecuación de la gráfica. Entonces, si este punto P pertenece a esa gráfica, yo debo reemplazar los valores. En lugar de la X, yo debo colocar A. Y en lugar de la Y, yo debo colocar B. Entonces, reemplazamos. Miren acá. Reemplazamos, chicos. Reemplazamos. En lugar de la X, yo voy a colocar A. Y en lugar de la Y, voy a colocar B. Y eso es todo. Eso es todo lo que yo tengo que hacer. ¿Está bien? Cada vez que yo tenga una gráfica y por aquí hay un punto cuyas coordenadas son A y B, si ese punto pertenece a la gráfica, entonces yo debo reemplazar los valores en la ecuación de la gráfica. En lugar de la X coloco la letra A, ahí está viendo. Y en lugar de la Y coloco la letra B. Eso lo voy a hacer aquí. Eso lo voy a hacer aquí. ¿Qué pasa si a mí me dicen lo siguiente? Que este punto P pertenece a la gráfica. ¿Qué pasa si a mí me dicen que el punto P pertenece a la curva? Si el punto P pertenece a la curva, si el punto P pertenece a la curva, ¿está bien? Si el punto P pertenece a la curva, chicos, yo debo reemplazar los valores en la ecuación de la curva. ¿Ya? Muy bien. Entonces lo que yo voy a hacer es esto. En lugar de X voy a escribir A y en lugar de Y voy a escribir B. Entonces, ¿cómo sería? En lugar de X voy a escribir A y en lugar de Y voy a escribir B. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? La ecuación quedaría así. A cuadrado más B cuadrado igual a 1. A cuadrado más B cuadrado igual a 1. ¿Ya? La ecuación quedaría así. A cuadrado más B cuadrado igual a 1. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Si un punto pertenece a la circunferencia, yo reemplazo los valores en la ecuación de la circunferencia. Entonces, con esto podríamos resolver la pregunta 1. Vamos a enviar esto también al chat. Eso es un poquito de teoría de álgebra. Ya, miren el problema 1. ¿Sí? El problema 1 me dice lo siguiente.
si el punto P se encuentra en el tercer cuadrante. A ver, hay un punto que está en el tercer cuadrante, ese es el punto P, ahí están sus coordenadas. Menos raíz de 3 medios y y sub 0, esas son sus coordenadas de ese punto y está en el tercer cuadrante, por eso lo estoy ubicando en el tercer cuadrante. ¿Ah? Y además, ¿cuál es el otro dato? El otro dato es que este punto pertenece ¿a quién? A la circunferencia trigonométrica. O sea, ese punto pasa por la circunferencia trigonométrica. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí están los dos ejes. Eje X y eje Y. Los semiejes eran los siguientes, ¿te acuerdas? A la derecha más X, a la izquierda menos X. Hacia arriba más Y y hacia abajo menos Y. ¿Está bien? Muy bien. Si nosotros estamos ubicados, chicos, en el tercer cuadrante, si nosotros estamos ubicados en el tercer cuadrante, ¿sí? Si nosotros estamos ubicados en el tercer cuadrante, ¿cómo tiene que ser la X y cómo tiene que ser la Y? A ver, si estamos ubicados en el tercer cuadrante, ¿cómo tiene que ser la X y cómo tiene que ser la Y? Ambas deben ser negativos, ¿no? La X y la Y, ambos deben ser negativos, los dos. ¿Sí? Los dos. Vemos que aquí el valor de X es menos raíz de 3 medios. Es un número negativo. ¿Está bien eso? La Y también debe ser negativo. Entonces, ¿cómo tiene que ser este Y sub 0? Un valor negativo. Y sub 0 tiene que ser negativo. ¿Ves? Porque está en el tercer cuadrante. Porque está en el tercer cuadrante. Muy bien. Pero hay otro detalle. El otro detalle es que el punto P pertenece a la circunferencia. ¿Cuál era la ecuación de la circunferencia? Esta de acá, ¿no es cierto? Esta era la ecuación de la circunferencia, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. La ecuación de la CT. Ecuación de la circunferencia trigonométrica. Entonces, como este punto pertenece a dicha circunferencia, en lugar de X voy a colocar menos raíz de 3 medios. En lugar de X yo voy a colocar menos raíz de 3 medios. Y en lugar de Y yo voy a colocar Y sub 0 igual a 1. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, chicos. Así quedaría entonces la ecuación, ¿no? Así quedaría la ecuación. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, operamos esto. Acá me va a quedar raíz de 3 al cuadrado es 3. 2 al cuadrado es 4. Y todos sabemos si un negativo lo elevas al cuadrado se vuelve positivo. Entonces me quedaría más 3 cuartos. Más y cuadrado igual a 1. El 3 cuartos pasa a restar al 1 y me queda 1 cuarto. Y estamos frente a una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática debe tener dos soluciones, una positiva y una negativa. ¿Cuántas soluciones hay aquí? 2. La positiva sería 1 medio y la solución negativa sería menos 1 medio. ¿Cierto? Hay dos soluciones, 1 medio y menos 1 medio. Pero antes de resolver la ecuación, tú ya sabías que y sub 0, ¿cómo tenía que ser?
negativa, ¿no? Entonces, de las dos opciones, ¿con cuál me voy a quedar? Con la opción negativa. Descarto la opción positiva y me quedo con la solución negativa. Por lo tanto, y sub 0, ¿cuánto vale? 1/2. Y sub 0 vale 1/2. Muy bien, y sub 0 vale 1/2. ¿Está bien, chicos? Ya está, muy bien. Muy bien, ¿quedó claro entonces, chicos? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Quedó claro la pregunta 1, chicos? A ver, confirmen, por favor. ¿Alguna consulta hasta ahí? Y ya, muy bien. Ya, vamos a ver lo que es un arco en posición estándar. A ver, un arco en posición estándar es aquel arco que empieza en la parte derecha. ¿Ustedes recuerdan que el punto de la derecha, cómo se llamaba? Origen de arcos, ¿no? Lo habíamos indicado acá. El punto que está en la derecha, el punto A, ¿cómo se llama el punto A? Se llama origen de arcos. ¿Por qué se llama así? Porque en ese punto empiezan los arcos. En ese punto empiezan a girar los arcos. Vamos, en ese punto empiezan a girar los arcos. Entonces, para que un arco sea llamado en posición estándar, ¿dónde debe empezar a girar? En el punto A. Siempre, siempre, siempre. Puede girar en sentido antihorario, o sea, en contra del reloj, como el ángulo alfa. ¿Sí? O el ángulo alfa. A ver, vamos a analizar al angulito, al arco alfa, perdón, al arco alfa. ¿Sí? El arco alfa es un estándar. APE significa arco en posición estándar. ¿Por qué es un estándar? Porque su giro empieza aquí, en el punto A. Además es positivo. Es positivo. ¿Sí? Es mayor que 0. ¿Por qué, profe? Porque está girando en sentido antihorario. Porque está girando en sentido antihorario. ¿Está bien? ¿Cómo se le llama al punto donde termina de girar? Ese punto donde el arco termina de girar se le llama extremo. Entonces, el punto P es el extremo del arco. El punto P es el extremo del arco. ¿Ya? Muy bien. ¿Y para qué me sirve el punto extremo de un arco? Para saber el cuadrante. El extremo es el que va a determinar el cuadrante, chicos. Es decir, si yo veo que el punto extremo está en el segundo cuadrante, entonces el arco está en el segundo cuadrante. ¿De acuerdo? Repito. Si yo veo que el extremo está en el segundo cuadrante, entonces el arco está en el segundo cuadrante.
Muy bien. De forma práctica, vamos a demostrar que el arco tiene el mismo valor que el ángulo central. ¿Ya? Vamos a demostrar que el arco tiene el mismo valor que el ángulo central. Si el arco se llama alfa, el ángulo central se va a llamar alfa radianes. Si el arco se llama beta, el ángulo central se va a llamar beta radianes. Así de simple, ¿eh? Repito, si el arquito vale alfa, el ángulo central es alfa radianes. Si el arco se llama beta, el ángulo central es beta radianes. Beta radianes. ¿Está bien? Muy bien. Repito, si el arco se llama alfa, el ángulo central se llamará alfa radianes. Si el arco se llama beta, el ángulo central se llamará beta radianes. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, chicos. No se olviden de eso, por favor. ¿Ya? Miren, el arco beta también es un estándar. También es un estándar. ¿Por qué? Porque empieza a girar en el punto de la derecha, en el punto A. En este caso es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque está girando en sentido horario. ¿Ya? Y está en el tercer cuadrante, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque su extremo está en el tercer cuadrante. Así de simple. ¿Ya? Muy bien. Atención, muchachos. Si el arco se llama alfa, el ángulo central es alfa radianes. Si el arco se llama beta, el ángulo central es beta radianes. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, con esa idea, vamos a resolver el problema número 2. Bueno, ahí no he dibujado toda la circunferencia completa, sino la parte de arriba nada más. La mitad de arriba. ¿Sí? Solamente he dibujado la mitad de arriba. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. A ver. Miren acá. Yo les pregunto, a ver. Yo les pregunto. Voy a completar un poquito más la circunferencia. Por aquí. Continúo por aquí y acá también continúo, pues, ¿no? A ver. Les pregunto. Este arco de color rojo llamado tita, ¿es o no es un estándar? ¿Qué dicen? El arco de color rojo llamado tita, ¿es o no es un estándar? ¿Qué dicen, chicos? A ver, confirmen, por favor. ¿El arco tita es o no es un estándar, muchachos? Ya, muy bien, por ahí John ya tiene una respuesta. Brenda me dice que sí es. A ver los demás qué opinan, chicos. A ver, hay 33 participantes, entonces debo tener muchas más respuestas. Muy bien, María, muy bien por ahí. Entonces, chicos, sí es un estándar.
¿Por qué? Porque ¿dónde empieza su giro? En el punto de la derecha. ¿Sí? Por aquí estaba el punto A, ¿verdad? El punto A llamado origen de arcos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahí está el punto de la derecha, el punto A. Ya está. Tenemos ahí el radio. Como es una circunferencia trigonométrica, ¿cuánto vale el radio? ¿Te acuerdas? El radio de toda circunferencia vale 1. Acuérdate, ¿eh? Esta línea de verde, ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Sí? Esta partecita de acá vale R. Lo voy a acercar, ¿ya? Repita, miren. Esta línea de color, toda la línea de verde es 1, porque es el radio de la circunferencia. Pero para esta circunferencia pequeñita, su radio vale R minúscula. Entonces, esta partecita sería R minúscula también. Pero como todo era 1, a ver, como todo era 1 y esta partecita es R minúscula, la parte de acá sería 1 menos R, ¿verdad? 1 menos R. 1 menos R. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Repito, toda la línea de verde valía 1. Y esta partecita de acá vale R. Entonces la otra parte sería 1 menos R. ¿Ya? 1 menos R. Entonces yo tengo por acá una circunferencia. Y acá tengo una línea. A este punto, ¿cómo se le llama? Punto de tangencia. Y esto de acá, ¿qué cosa es? El centro de la circunferencia. ¿Qué pasaba si unes el centro de la circunferencia con el punto de tangencia? ¿Qué ángulo se forma? 90 grados, ¿verdad? Y eso sería el radio. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Voy a unir el centro con el punto de tangencia. Se debe formar 90 grados. Y esa línea sería el radio. ¿Está bien? Propiedad. Propiedad en la circunferencia trigonométrica. Miren acá. ¿Cuál era la propiedad, chicos? Si el arco vale alfa, el ángulo central es alfa radianes. Si el arco vale beta, el ángulo es beta radianes. Entonces yo les pregunto, si el arco vale tita, el ángulo central sería tita radianes. ¿Sí? Entonces yo tengo la siguiente figura. Yo tengo aquí la siguiente figura. Yo tengo aquí la siguiente figura. Si este arco vale tita, y yo sé que toda la media vuelta es pi, entonces, ¿cuánto sería el angulito de rojo? Hay que restar, ¿no, chicos? Si todo vale pi y el ángulo de azul vale tita, el ángulo de rojo, ¿cuánto sería? Sería pi menos tita. ¿Sí? Repito, si todo vale pi y el arco de azul vale tita, entonces el que está de rojito sería pi menos tita. Este angulito de color azul, de color rojito, vale pi menos tita. Yo lo estoy colocando, miren. El angulito aquí de rojo vale pi menos tita. Observen el triángulo de color amarillo. El ángulo agudo vale pi menos tita. Su cateto opuesto vale r. Y la hipotenusa vale 1 menos r. ¿Está bien? El ángulo agudo vale pi menos tita. Su cateto opuesto vale r. Y la hipotenusa vale 1 menos r.
Muy bien. Entonces, vamos por aquí. El ángulo agudo vale pi menos tita. Entonces, ¿cuánto sería la cosecante de ese ángulo agudo? ¿Cómo se define la cosecante? ¿Te acuerdas? Hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa, ¿cuánto vale? 1 menos R. Y el cateto opuesto, ¿cuánto vale? R. Entonces sería 1 menos R sobre R. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí vamos a aplicar reducción al primer cuadrante, ¿no? Decimos lo siguiente. Vamos a colocar aquí nuestros arcos cuadrantales. Ya los conocen, 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Si al arco pi, si al angulito pi le resto, voy a terminar en el segundo cuadrante. ¿Y cómo es la cosecante en el segundo cuadrante? Positiva. El angulito pi es un ángulo que está en el eje X. Y cuando el angulito cuadrantal estaba en el eje X, la razón se mantiene. La razón se mantiene. Entonces, si dice cosecante, escribo lo mismo, cosecante de tita. ¿Sí? Cosecante de tita. Cosecante de tita. Muy bien. Esta R va a ir a multiplicar, me quedaría R por cosecante. Menos R pasa a sumar. Como se repite la R, lo factorizo. Y finalmente, este paréntesis baja a dividir al 1. Ese paréntesis baja a dividir al 1. Y la respuesta sería la A. Ya, la respuesta sería la alternativa A. ¿Está bien? La respuesta sería la alternativa A. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya. Muy bien, esa sería la solución entonces de la pregunta número 2. Muy bien. Sí, continuamos. Vamos a hablar ahora de las coordenadas que tiene el extremo de un arco. ¿Te acuerdas quién era el extremo de un arco? Era el punto donde termina de girar, ¿no? Por ejemplo, miren, ese arco de color verde se llama alfa. Es un estándar, ¿verdad?
Se considera estándar porque empieza en el punto de la derecha. ¿Sí? Entonces, empieza en el punto de la derecha, por lo tanto es un estándar. ¿Cómo se llama el punto donde termina de girar? Se llama extremo. Se llama extremo. ¿Ya? Se le llama extremo de arco. ¿Está bien? P es el extremo del arco. Entonces, la teoría me dice que si un arco está en posición estándar, su extremo siempre va a ser coseno del arco, seno del arco. Así de simple, ¿eh? Si un arco está en posición estándar, el extremo va a ser coseno del arco, seno del arco. Si el arco se llama alfa, entonces su extremo va a ser coseno de alfa, seno de alfa. ¿Es así? Coseno de alfa, seno de alfa. Este arco de acá, de amarillo, también es un estándar, porque también empieza en el punto A. Le voy a llamar arco beta. Su extremo sería el punto Q. Como beta es un estándar, su extremo sería coseno de beta, seno de beta. Siempre va a ser así, coseno, seno. Si el arco se llama alfa, su extremo sería coseno de alfa, seno de alfa. Si el arco se llama beta, el extremo va a ser coseno de beta, seno de beta. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. A ver, confirmen hasta ahí, por favor. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los puntos simétricos que existen en el plano. ¿Ya? Puntos simétricos que existen en el plano. ¿Ya? Muy bien. A ver, miren acá este puntito. Si el punto de arriba es AB, ¿quién sería el puntito de abajo? Para que se considere simétrico, en primer lugar, las distancias deben ser iguales. Si no, no se puede considerar simétrico. Este tipo de simetría se llama simetría con respecto al eje X. ¿Por qué? Porque el eje X está actuando como si fuera un espejo. El eje X está actuando como si fuera un espejo. Si yo el punto de arriba lo veo en el espejo, se va a visualizar debajo. Ya, cuando la simetría es con respecto al eje X, cuando la simetría es con respecto al eje X, entonces la letra X se mantiene, mientras que la letra Y cambia de signo. ¿Estamos? Cuando la simetría es con respecto al eje X, la letra X se mantiene y la letra Y cambia de signo. ¿Ya? La X se mantiene y la Y cambia de signo.
¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Listo. Ese tipo de simetría se llama respecto al eje X, ¿no? Muy bien. Porque el eje X está funcionando como si fuera un espejo. El punto de arriba se refleja en la parte de abajo. ¿Ya? No te olvides, si la simetría es con respecto a al eje X, la X se mantiene y la Y cambia de signo. ¿Ya? El otro tipo de simetría, entonces como pueden notar aquí, miren, ¿qué ha pasado con la letra X? Se mantiene. Si arriba es A, abajo también es A. ¿Qué pasa con la Y? Cambia de signo. Si arriba es B, abajo es menos B. Segundo tipo de simetría. Simetría con respecto al eje Y. Simetría con respecto al eje Y. ¿Cuándo la simetría es con respecto al eje Y? Cuando el eje Y está actuando como si fuera un espejo. Cuando el eje Y está actuando como si fuera un espejo. Entonces, el punto de la izquierda, ¿dónde se va a reflejar? En la derecha. El puntito de la izquierda, ¿dónde se va a reflejar? En la parte derecha. Y siempre a la misma distancia. Siempre a la misma distancia. ¿Está bien? Muy bien. Cuando la simetría es con respecto a la letra Y o al eje Y, entonces la letra Y se mantiene y la otra letra, que es la X, cambia de signo. ¿De acuerdo? Cuando la simetría es con respecto al eje Y, la letra Y se mantiene y la X cambia de signo. ¿Está bien? La Y se mantiene y la X cambia de signo. Aquí la letra Y, ¿cuánto vale? B minúscula. Se mantiene esa letra, B minúscula. Pero la X cambia de signo, ¿no? Al inicio vale A y después sería menos A. Menos A. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, muchachos. Muy bien. Muy bien. ¿Ah? Hasta ahí estamos bien, chicos. Miren, miren bien, ¿ah? Cuando la simetría es con respecto a al eje X, entonces la letra X se mantiene, pero la letra Y cambia de signo. ¿Estamos? Si la simetría es con respecto al eje Y, la letra Y se mantiene, pero la X cambia de signo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Bueno, eso es lo que me interesa por ahora, para poder resolver el problema 3. ¿Ya? Muy bien. A ver, el problema 3 me dice lo siguiente. Un bus recorre una pista circular de radio 1. Esta de acá es una pista circular cuyo radio es 1 kilómetro. Además, una persona está ubicada en la posición B. Hay una personita que está ubicado en el punto B. Hay una persona que está ubicada en el punto B. Y quiere llegar a la posición K. Quiere llegar hasta el punto K. Hasta aquí quiere llegar. Entonces la persona se mueve en esta dirección. Del punto B hasta el punto K. Para abordar el bus, como se muestra en la figura. Hay la distancia recorrida por la persona.
Ojo, la distancia es esta línea de color azul, pues, ¿no? La persona se mueve en línea recta, no a través de la curva, sino en línea recta, así como lo indica la línea de azul. Entonces, la distancia recorrida por la persona es la línea de color azul, ¿sí? Es la línea de color azul. ¿Ah? Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. A ver, primera parte teórica. Cuando un arco está en posición estándar, su extremo será coseno seno. Cuando un arco está en posición estándar, su extremo será coseno seno. Entonces yo les pregunto, el arco llamado tita, todo este arco de color rojo, ¿está o no está en posición estándar? El arco de color rojo, ¿está o no en posición estándar? ¿Qué dicen? ¿Está o no en posición estándar, chicos? ¿Qué opinan? A ver, ya hemos hablado de lo que es un arco en posición estándar, muchachos. La pregunta es, ¿el arco de color rojo está o no en posición estándar? Ya, a ver, muchachos, confirmen, confirmen. ¿El arco alfa está o no está en posición estándar? Muy bien. Como el arco sí está en posición estándar, entonces su extremo va a ser coseno seno. ¿Sí? Su extremo va a ser coseno seno. Pero antes de eso, vamos a indicar los valores o los puntos que ya todos conocemos. ¿Está bien? Vamos a colocar los puntos que ya todos conocemos.
A la derecha tenemos al punto 1, 0. A la izquierda menos 1, 0. Repito, a la derecha 1, 0. A la izquierda menos 1, 0. Hacia arriba 0, 1. Hacia abajo 0, menos 1. ¿Está bien? A la derecha 1, 0. A la izquierda menos 1, 0. Hacia arriba 0, 1. Hacia abajo 0, menos 1. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Ah? Muy bien. Listo. Ya, esos puntos los vamos a indicar en la parte de acá. Esos puntos los vamos a indicar en la parte de acá. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Listo. A la derecha 1, 0. Hacia arriba 0, 1. A la izquierda menos 1, 0. Y hacia abajo 0, menos 1. ¿Ya? Luego, el arco tita es un estándar, por lo tanto su extremo sería coseno seno. Seno de tita, seno de tita. Si ustedes se fijan, el punto de celeste se va a reflejar hacia arriba en el punto K. ¿Qué tipo de simetría sería, chicos? Tengo el eje X y tengo el eje Y. Abajito está el punto de celeste y arriba está el punto K. Abajito está el punto de celeste y arriba está el punto K. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esta está a la misma distancia. Si abajo es coseno seno, ¿qué cosa sería? En la parte de arriba, ¿qué cosa sería? A ver, ¿qué tipo de simetría es, chicos? Con respecto aquí al eje X, ¿no? Si es con respecto al eje X, ya sabemos, la X se mantiene. Entonces, este coseno se mantiene. ¿Y qué pasa con la otra letra? Con la letra Y. Cambia de signo. Entonces, la letra Y cambia de signo. Ya no sería seno, sino sería menos seno. ¿Sí? Muy bien. Así quedaría, ¿no? Coseno y menos. Quedaría coseno y menos seno. Ya. Ya está. Coseno y menos seno. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Listo? Muy bien. Coseno y menos seno. Sí. ¿Y qué es lo que me preguntan a mí? Que nada, vamos a... ¿Qué es lo que me preguntan a mí? Me piden la distancia entre el punto B y el punto K. Eso ya lo habíamos visto en geometría analítica, la distancia entre dos puntos, ¿no? Raíz cuadrada, se colocaba la resta de las X al cuadrado y la resta de las Y al cuadrado. Entonces sería raíz cuadrada, la resta de las X, 0 menos coseno al cuadrado. La resta de las Y sería 1 menos seno. 1 menos seno. Muy bien. Muy bien. ¿Está bien?
Listo. Listo, muchachos. Entonces, acá me quedaría menos coseno. Y acá menos por menos es más. 1 más seno. Listo. Repito, aquí me quedaría menos coseno, que al elevarse al cuadrado se vuelve positivo, ¿no? Coseno cuadrado. Menos por menos más, sería 1 más seno. Entonces, al elevarse al cuadrado quedaría el primero al cuadrado, más el doble del producto, más el segundo al cuadrado. ¿Ves? Ahora, esta suma, nos vamos a adelantar un poquito. Seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es una identidad. Eso es una identidad. Le llaman identidad pitagórica. Le llaman identidad pitagórica. Le llaman identidad pitagórica. Cada vez que yo tenga seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿eso cuánto vale? Vale 1. ¿Ya? Seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿eso cuánto vale? Vale 1. Muy bien. Seno cuadrado más coseno cuadrado, eso vale 1. Entonces, chicos, ¿qué tenemos por aquí? Esta sumita vale 1. Entonces tendríamos 1 más 1 sería 2. ¿Más quién? 2 veces seno. Factorizo el 2 y me queda 1 más seno. Ahí está. Factorizo el 2 y me queda 1 más seno. ¿Ya? Muy bien. 2 por 1 más seno. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, vamos a pasar ahora, chicos, al nuevo tema, que es identidades, para poder avanzar, para poder ir avanzando. El primer tipo de identidades, me refiero a las identidades de una variable. El primer tipo de identidades son las recíprocas. Por ejemplo, seno por cosecante me sale 1. Coseno por secante también me sale 1. Tangente por cotangente también me sale 1. Solamente necesito que recuerdes esas tres identidades. Con eso es suficiente. Ya, no te olvides. Seno por cosecante vale 1. Coseno por secante también vale 1. Tangente por cotangente también vale 1. Este seno pasa a dividir.
Entonces, si el seno pasa a dividir, me quedaría que cosecante es igual a 1 entre seno. La cosecante también puede pasar a dividir. Entonces me quedaría seno es igual a 1 sobre cosecante. Lo mismo podrías hacer acá. Si el coseno pasa a dividir, me quedaría así. Secante igual a 1 sobre coseno. Pero si la secante es la que pasa a dividir, quedaría coseno igual a 1 entre secante. ¿Está bien? Vamos con el siguiente. Si esta tangente pasa a dividir, me quedaría así. Cotangente igual a 1 sobre tangente. Pero si la cotangente es la que pasa a dividir, quedaría así. Tangente igual a 1 sobre cotangente. Estas son las llamadas identidades recíprocas. Esas son las identidades recíprocas. Ya, las famosas identidades recíprocas. Luego vienen las identidades de cociente, que solamente son dos. Un cociente, ¿qué cosa es, chicos? Es una división. Un cociente es una división. Ya, no te olvides. Sinónimo de cociente, cuando a mí me dicen el cociente de dos números, ¿qué es lo que me están diciendo? La división de dos números. ¿Ya? Muy bien. Entonces, primera identidad de cociente. Tangente es igual a seno sobre coseno. ¿Sí? Tangente es igual a seno sobre coseno. Siguiente, cotangente. Cotangente es igual a coseno sobre seno. Repito, solamente hay dos identidades de cociente. La primera dice, tangente es igual a seno sobre coseno, y la otra es al revés, ¿no? Cotangente es igual a coseno sobre seno. Muy bien. Listo. Por si acaso, yo podría elevar a cualquier exponente, ¿no? Ejemplo. En la primera identidad de cociente, yo podría elevar a cualquier exponente. Por ejemplo, a un exponente k. Puedo hacer eso y no hay problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo puedo elevar a cualquier exponente. Por ejemplo, si yo tengo seno cuadrado entre coseno cuadrado, sería tangente al cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo seno a la quinta entre coseno a la quinta, sería tangente a la quinta. ¿Estamos? Lo mismo puede pasar con cotangente. Si yo elevo a cualquier exponente, entonces acá también queda elevado al mismo exponente. Por ejemplo, si yo tengo coseno al cubo entre seno al cubo, sería cotangente al cubo. Si yo tengo coseno a la 8 entre seno a la 8, sería cotangente a la 8. ¿Sí? Muy bien. ¿De acuerdo, chicos?
Muy bien. Hasta ahí tenemos las identidades de cociente. Bueno, identidades pitagóricas, ¿no? La más conocida de todas es esa que ya hemos hablado. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente, 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Repito, 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Y la última, 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado. 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado. Ya, bueno, de cada una van a salir dos, ¿no? Si por ejemplo, el coseno cuadrado pasa a restar, me queda esto. Pero si el seno cuadrado es el que pasa a restar, me quedaría esto. Lo mismo acá, ¿no? Solamente es cuestión de pasar a restar. Bueno, chicos, ahí tenemos todas las identidades pitagóricas. Muy bien. Bien, acá por ejemplo tenemos el problema 4, que fue pregunta de admisión en el 2015. Y quieren hallar el valor de esa expresión, ¿no? Ahora, existe un teorema llamado el teorema del complemento. ¿Qué me dice el teorema del complemento? Me dice lo siguiente. Si yo tengo a la izquierda una razón trigonométrica, en la derecha tiene que estar la corrazón trigonométrica. Si en la izquierda está un ángulo, en la derecha tiene que estar su complemento. Por ejemplo, se me ocurre seno de 16 grados. Entonces, si en la izquierda aparece seno, en la derecha tiene que aparecer coseno. Si en la izquierda aparece 16 grados, en la derecha tiene que aparecer su complemento. ¿Cuánto le falta a 16 para llegar a 90? 74. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, cotangente de 69 grados, ¿qué tendría que aparecer en el otro lado? Si en la izquierda dice cotangente, en la derecha, ¿qué debo colocar? Tangente. Si en la izquierda dice 69, ¿qué debo colocar en la derecha? ¿Cuánto le falta para 90? 20, 21. Cotangente de 69, sería tangente de 21. Cotangente de 69 sería tangente de 21. ¿Ven? Listo.
Muy bien, chicos. Listo. Ahora, podemos elevar al cuadrado, ¿no? Al cuadrado y al cuadrado. Entonces, cotangente cuadrado de 69 sería tangente al cuadrado de 21. Yo puedo hacer ese cambio, ¿no? En lugar de escribir cotangente cuadrado de 69, voy a escribir tangente cuadrado de 21. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Y miren lo que apareció aquí. Secante al cuadrado menos tangente al cuadrado. Secante al cuadrado menos tangente al cuadrado. Secante al cuadrado menos tangente al cuadrado. Y eso lo tenemos acá. Secante al cuadrado menos tangente al cuadrado. ¿Cuánto vale eso, muchachos? 1. Secante al cuadrado menos tangente al cuadrado. ¿Cuánto vale eso? Vale 1. Esto de acá vale 1. Y 1 más 1 sería 2. La respuesta sería la alternativa B. ¿Cierto, chicos? La respuesta sería la alternativa B. Bien, vamos al problema 5. En el problema 5 me piden hallar todo eso de ahí, ¿no? 4m cuadrado más 4 tercios de t más 7. M es igual a coseno de alfa. Entonces, si yo tengo m al cuadrado, sería coseno al cuadrado. Si yo tengo m al cuadrado, sería coseno al cuadrado. ¿Está bien? Muy bien. Esto de acá sería coseno al cuadrado. Y este valor de t, ¿quién es t? 3 por seno al cuadrado. 3 por seno al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Solamente estamos reemplazando valores. 3 y 3 se van. Entonces acá me quedaría 4 cos cuadrado más 4 sen cuadrado. ¿Sí? Por teoría, chicos, por teoría sabemos identidad pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. A todo lo voy a multiplicar por 4. Por 4, por 4 y por 4. Entonces acá me queda 4 seno cuadrado. Acá me queda 4 coseno cuadrado y acá me queda 4. Entonces eso vale 4. 4 más 7 sería 11. 11. Cuatro más 7 sería 11.
¿Sí? Muy bien. Vamos con el problema 6. Una empresa que ensambla automóviles compra, cada motor lo compra en esta cantidad de dólares. Una empresa que ensambla automóviles compra, cada motor lo compra en esta cantidad de dólares. ¿Cuánto pagará la empresa por 300 motores? A ver, por ejemplo, mira. Vamos a suponer que esta cantidad me sale 20 dólares. Un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que sea 20 exactamente, pero un ejemplo. Vamos a suponer que esta cantidad me sale 20 dólares. Entonces digo, cada motor, o sea, un solo motor, me cuesta 20 dólares. La pregunta es, ¿cuánto pagará la empresa por 300 motores? En 300 motores, ¿cuánto sería? Hay que multiplicar en asco, ¿no? 300 por 20, 6.000. ¿Cierto, chicos? Una empresa que ensambla automóviles compra cada motor en esta cantidad, ¿no es cierto? Muy bien. Si, por ejemplo, todo esto me sale 20, entonces digo, un motor me cuesta 20 dólares. En 300 motores, ¿cuánto será? Multiplico en asco. Entonces, lo primero que voy a hacer es averiguar cuánto me sale eso. Pero para eso vamos a recordar una identidad llamada la identidad de Legendre. A ver, la identidad de Legendre me dice lo siguiente. Si yo tengo la suma al cuadrado menos la resta al cuadrado, repito, si yo tengo la suma al cuadrado menos la resta al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? 4 veces AB. La suma al cuadrado menos la resta al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A 4 veces AB. Va a ser igual a 4 veces AB. ¿Está bien? Muy bien. ¿Correcto, chicos? Bien. Entonces, miren acá. Este término se repite acá. Y este término se repite acá. Entonces yo tengo la suma al cuadrado menos la resta al cuadrado. La suma al cuadrado menos la resta al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? 4 veces AB. Cuatro veces el producto de los dos términos. 4 veces tangente por 240 cotangente. Pero hay una identidad que me dice tangente por cotangente, ¿cuánto es? Es una recíproca. Aquí está. Tangente por cotangente, ¿cuánto es eso? 1. Tangente por cotangente, eso vale 1. ¿Sí? Muy bien. Tangente por cotangente, eso vale 1. Entonces me quedaría 4 por 240. ¿Cuánto es 4 por 240? 960. 960. 960. O sea que cada motor me cuesta 960 dólares. Un solo motor me cuesta 960 dólares. En 300 motores, ¿cuánto será? Repito, un motor me cuesta 960 dólares. 300 motores, ¿cuánto costará? Para eso multiplicamos en
en ASP. X por 1 es igual a 960 por 300. ¿Cuánto me sale todo eso? 288.000. 288.000. ¿Está bien? $288.000. 288.000. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Está todo claro? Muy bien. Bueno, vamos solamente a mencionar las identidades de ángulo compuesto, ya para ir finalizando. Identidades principales. Seno de la suma o diferencia. Cada vez que yo tenga, chicos, cada vez que yo tenga el seno de una suma o el seno de una diferencia, yo voy a utilizar la siguiente mnemotecnia, la siguiente frase. Seco con sal. ¿Sí? ¿Han comido seco alguna vez? Seco. Seco con sal. Van a utilizar esa frase. Seco con sal. ¿Qué significa eso? Seco con sal. Para la diferencia también. Seco con sal. La S significa seno y la C significa coseno. La S significa seno y la C significa coseno. El primer ángulo es X y el segundo ángulo es Y. X y Y. Acá también, ángulo X y ángulo Y, en ese orden, X, Y, X, Y. Como es una suma, entonces coloco la suma. Y si fuera diferencia, coloco la resta. No te olvides, la frase es seco con sal. Si es una suma, coloco suma. Si es una diferencia, coloco diferencia. Es decir, en el seno de una suma o en el seno de una diferencia, el signo se mantiene, se coloca el mismo signo. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el coseno. Cuando yo tenga, o cuando a mí me pidan, el coseno de una suma o el coseno de una diferencia, voy a utilizar la siguiente frase. Voy a utilizar la siguiente frase. Cau, cau, sin sal. Cau, cau, sin sal. Entonces, para el coseno de la suma voy a utilizar la frase cau, cau, sin sal. Para el coseno de la resta también, cau, cau, sin sal. La C significa coseno y la S significa seno. Ya sabes, la C significa coseno y la S significa seno. Los ángulos deben estar ordenados, primero la X y luego la Y. Y también los ángulos deben estar ordenaditos, primero la X y luego la Y. X,
y y. Ojo, cuando es el coseno de una suma, yo le cambio de signo, le coloco resta. Y cuando es el coseno de una resta, yo le cambio de signo, le coloco suma. Ah, o sea, profe, en el coseno el signo cambia. Si me piden coseno de la suma, coloco lo contrario, diferencia. Si me piden coseno de la diferencia, coloco lo contrario, una suma. ¿Está bien? Muchachos, listo. Ya sabes, en el coseno el signo cambia. En el coseno el signo cambia. Luego veremos tangente de la suma o diferencia. ¿Cuál es la frase para la tangente de la suma o diferencia? La frase es esta. Tan tan sobre guan tan tan. La frase es tan tan sobre guan tan tan. Arriba coloco tan tan y abajo coloco guan tan tan. O sea, este guan es el 1, pues, ¿no? Arriba coloco tan tan y abajo 1 y el producto, ¿no? Muy bien. Si a mí me piden tangente de la suma, arriba coloco la suma y abajo lo contrario, la diferencia. Repito. Si a mí me piden tangente de la suma, arriba coloco la suma y abajo lo contrario, la diferencia. Vamos con el otro. Vamos con el otro. Tangente de la diferencia. Igualito, tan tan sobre guan tan tan. Como es una diferencia, arriba coloco la diferencia y abajo lo contrario, la suma. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, de esa forma culminamos con la clase, chicos. Ya, no faltaría nada más ver